Sofía, América Latina y el Caribe. Seminario El Carisma de la Unidad, su comprensión hecha cultura. Ciudadela del Diamante, México, del 23 al 25 de junio del 2017. Piero Coda. Lección 1. Miren, esto del paraíso del 49 es importante entrar, morar, permanecer, como decía Osvaldo esta mañana, no solo porque pertenece al movimiento de los focolares, sino porque siendo un carisma es un don del Espíritu, es un don para todos. Hay aquí algunos que no son miembros del movimiento de los focolares. Es un don preciosísimo porque este evento, este carisma, es para toda la iglesia. Yo diría que es abierto para toda la humanidad. Entonces, permanecer, morar, es un don para todos, para este hoy que vivimos. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante este evento? Yo quisiera tratar en este primer momento de decirles por qué culturalmente es importante. Y yo voy a iniciar diciendo esto. Este evento es importante porque es una etapa específica del encuentro entre Dios y la historia de la humanidad. Nosotros sabemos, por la fe cristiana, que hay un punto central en la historia de Dios con la humanidad, el evento de Jesús, el Hijo de Dios que se hace carne. Es un evento escatológico, o sea, un punto definitivo en la historia de la humanidad que recapitula todo lo que ha sucedido hasta ahí, toda la gracia de Dios esparcida en todas las culturas, en todos los pueblos, y se recapitula, se condensa como anticipación, como profecía de lo que será después. No de un modo fundamentalista, exclusivo, excluyente, sino de un modo abierto, inclusivo. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que se hace hombre, que se hace carne. ¿Por qué? Este es el secreto que nos viene comunicado en este evento. Los padres de la Iglesia en los primeros siglos, después del evento de Jesús, lo dicen de esta manera. Dios se hizo hombre para que el hombre se vuelva Dios, para que el hombre participe plenamente de la vida divina de Dios, se transforme en hijo de Dios. Viva la fraternidad, porque si somos hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros. Y esto, acogiendo dentro de nosotros el Espíritu de Dios, es decir, aquel ligamen creativo, aquel soplo de vida que une al Hijo con el Padre, de la Trinidad que nos une entre nosotros, y que germina dentro toda la creación. Con el evento de Jesús, el Espíritu de Dios, este soplo de vida, este soplo creativo, es donado, dice el Evangelio, sin medida. Es decir, está disponible, se vuelve disponible, es puesto a disposición de la humanidad. San Pablo dice, nosotros gritamos Abba, Padre. Podemos hablar con Dios como Abba, como Padre. Podemos vivir la comunión entre nosotros, reconociéndonos en nuestra diversidad y haciendo de la diversidad un intercambio de dones recíproco. Y podemos llevar toda la creación, todo el cosmos a Dios. Por lo tanto, significa que el evento de Jesús, con este don sin medida del Espíritu Santo, realiza el reino de Dios que está presente en todas partes donde está el bien, la verdad, la libertad, la paz, y que en la Iglesia el cuerpo de Jesús se transforma en la levadura de la humanidad para hacer emerger los dones que ya están, para hacerlos encontrar entre ellos, para que se reconozcan recíprocamente, para que se transformen transparentes los unos con los otros.
Así que estamos inmersos en Dios y Dios está en medio de nosotros. Esto es el evento de Jesucristo en la historia de la humanidad. Poner en valor todo lo que Dios ha sembrado a manos llenas en la historia de la humanidad y hacerlo encontrar como un arco iris de luz de tantos colores. Esta es la vocación de la misión de la Iglesia. Ahora, en este desarrollo de este evento, que podríamos decir es una Cristogénesis, que toca toda la humanidad, que toca todo el cosmos, uso la expresión de Teilhard de Chardin, es toda la humanidad que se transforma en hija de Dios y todo el cosmos se transforma en casa de Dios. Este es el camino de la historia humana. Este es el camino. Piensen en Francisco de Asís, Ignacio de Loyola. El carisma de la unidad es uno de estos caminos, de estos carismas para nuestro tiempo, que tiene un significado no solo, repito, para el movimiento de los focolares, sino para toda la Iglesia. Un significado espiritual. Espiritual, ¿qué quiere decir? Dicho de manera muy sintética, espiritual quiere decir que está dentro Dios que obra, Dios que nos viene a encontrar. Está Dios que me llama porque la historia de la humanidad es una historia con Dios. ¿Me comprenden? Esto quiere decir espiritual, pero también cultural, porque la historia de la humanidad está hecha de política, de economía, de filosofía, de pedagogía, de psicología. Entonces, una espiritualidad que no se vuelve cultura no es una verdadera espiritualidad. Una cultura que no tenga la raíz espiritual no es una cultura que desarrolla el evento de Jesús, el designio de Dios sobre la humanidad. Lo humano y lo divino, lo espiritual y lo cultural, no son dos paralelos, son dos dimensiones de la misma realidad. ¿Me entienden? Entonces, en este sentido, el carisma de la unidad es un evento espiritual, que por eso mismo es un evento cultural que involucra a toda la humanidad, que alcanza a toda la humanidad. Evidentemente, de este evento nació una obra específica, que es la obra de María, el movimiento de los focolares. Pero en este movimiento participan religiosos, religiosas de todas las familias. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Significa que este carisma es un don también para ellos, los jesuitas, los franciscanos, ¿me entienden? Segundo, en este carisma hacen parte miembros de otras religiones. Es una cosa particular. ¿Qué significa esto? Quiere decir que aquí la experiencia de Jesús se manifiesta como aquello que es una experiencia para toda la humanidad. Todavía más, es la experiencia que hacemos en Sofía. Hay estudiantes, la mayor parte, que no pertenecen al movimiento de los focolares, pero este tipo de cultura es la cultura que hoy da una contribución con otras muchas contribuciones al camino de la humanidad. ¿Cuál es lo específico de esta hora de la historia que el carisma de la unidad nos ayuda a vivir como un don de Dios? Para comprenderlo, me parece útil ver con ustedes cómo se desarrolló el camino de Jesús hasta hoy, hasta el Vaticano II, hasta el momento que vivimos hoy como Iglesia, para ver cómo se fue desarrollando, cuáles fueron las etapas. Me parece que hay dos cosas fundamentales para entender esta intervención del carisma en la historia de la humanidad. El primer elemento es cómo Dios viene al encuentro del ser humano y cómo el hombre entra en la vida de Dios. Es decir, este movimiento de Dios que va a habitar en medio nuestro y nosotros entramos más profundamente en Dios. Las dos cosas están unidas entre ellas. Entonces, es necesario comprender cómo sucede esto.
Y el otro elemento es cómo se unen entre ellos la realización personal y la realización social. Es decir, cómo crece la dignidad, los derechos de cada persona, cómo se desarrollan las culturas, las ciudades y en el momento de hoy, aquel que es un gran pensador y político italiano, Giorgio Lapira, la define como la cosmópoli, o sea, la ciudad que tiene la medida del cosmos. Entonces, están estos dos elementos, Dios y el hombre, y la persona humana y la sociedad.